Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a compartir la palabra de Dios un momento con ustedes. Primeramente, agradecerle a Dios por este nuevo día que nos da para poder disfrutar de su palabra, para poder meditar en su palabra y aprender cada día más de Él, de tal manera que podamos llevar una vida agradable delante de sus ojos. Amén. Recuerda que ayer estábamos hablando que nosotros fuimos puestos en esta tierra, fuimos planeados por Dios para serle de su agrado. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos en esta tierra tienen que agradarle a Dios. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra tiene que agradarle a Dios. Entonces, si yo sé que lo que tengo que hacer en esta tierra tiene que ser agradable a los ojos de Dios, entonces una de las mayores preocupaciones mías debe ser cómo puedo yo vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué debo de hacer yo para que mi vida le agrade al Señor? Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, ya que nosotros hemos puesto en esta tierra para llevar una vida agradable al Señor, entonces una de mis prioridades o de mis preocupaciones debe ser cómo lograr que el corazón de Dios se alegre al verme a mí. Amén. Bien, hay un texto en el Salmo 119, versículo 135, dice: sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Sonríe sobre mí como tu siervo y enséñame tu camino para vivir. Lo que está diciendo es, en otra versión dice que resplandezcas tu rostro sobre mí. La palabra resplandecer tiene que ver con que Dios se alegre, cuando Dios te mire con amor, Dios te mire con alegría, ¿no? Cada vez cuando tenga que vernos Dios, en ese sentido, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a tocar un tema que está titulado ¿qué hace sonreír a Dios? ¿No? ¿Qué hace que Dios se alegre al vernos? ¿Qué hace que Dios se contente a nosotros actuar en esta tierra? Recuerden que así como podemos alegrar el corazón de Dios, también lo podemos entristecer. Por eso la Biblia en Efesios dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi vida puede ser ocasión de tristeza para Dios. O sea, mi vida le puede causar tristeza, en ese sentido, digamos, ¿no? O mi vida también puede ser una vida que alegre el corazón de Dios, le traiga alegría a Dios al verme, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a hablar de lo que hace sonreír a Dios. Vamos a hablar de aquellas cosas que le alegran a Dios que nosotros hagamos. Amén. Vuelvo a repetir, el pecado, las cosas malas que nosotros hacemos no alegran el corazón de Dios. Por contrario, lo entristecen, dice el texto bíblico. Pero hoy vamos a ver qué es lo que hace sonreír a Dios. Amén. Bien, entonces si nuestro primer propósito es vivir una vida agradable a Dios, es muy importante saber qué hacer para llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Pregúntate por unos segundos, ¿qué puedes hacer tú para llevar una vida que le agrade a Dios? Bien, si todavía las respuestas no están muy definidas, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En la Biblia había un hombre llamado Noé. Ustedes conocen la historia de Noé y el arca, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de él seguramente, ¿no? A la Biblia también nos habla que Noé era una persona que hacía alegrar el corazón de Dios. Era una persona que caminaba con Dios y Dios se alegraba, sonreía cuando lo veía a Noé. Vamos a ver eso en el texto bíblico, Génesis capítulo 6, versículo 8. Ahí vemos cómo Noé lleva una vida agradable delante de Dios. Y todo el capítulo 6 de Génesis va a hablar de ello. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? ¿Cuándo es que Dios sonríe? ¿Cuándo es que Dios se alegra cuando nos ve? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ven? Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amaba a Dios incluso cuando nadie más lo amaba. Recuerda que en esa generación todos eran malos, todos eran perversos. Y en medio de esa generación, dice la Biblia, Noé amaba a Dios, Noé adoraba a Dios, Noé respetaba a Dios, aunque esa generación era maligna, era perversa. Noé, en su propia generación, él lo amaba a Dios sobre todas las cosas. Lo que Dios más desea es tener una buena relación con sus hijos, una relación significativa. Dios te creó para amarte y Dios anhela que tú también lo ames. Imagínate, Dios al crearte te hizo con el propósito de que tú lo puedas amar.
Pero la creación de Dios, en vez de amar a Dios, le ha dado la espalda a Dios y hacen cosas que van en contra del amor de Dios, en contra de la santidad de Dios. Pero nosotros hemos sido creados, dice la Biblia, porque Dios nos ama y hemos sido creados para amarlo a Dios. Lo más importante en esta vida, lo más importante en esta vida es amar a Dios. De ahí parte toda la vida cristiana. Lo más importante, grábate esto en tu corazón, lo más importante en esta vida es amar a Dios. Por encima de todo es amar a Dios. Por eso es que el primero y más grande de los mandamientos, lo dice la Biblia en Mateo 22:37, el primero y más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande de los mandamientos, dice la palabra de Dios. Entonces, si el más grande de los mandamientos es amar a Dios, yo tengo que esforzarme por cumplir ese mandamiento. Entonces, cuando Dios ve que yo lo amo por encima de la familia, por encima del trabajo, por encima de los quehaceres, por encima de los hijos, cuando Dios ve que yo lo amo por encima de todos ellos, Dios se agrada de mí. No estoy diciendo que no trabajen, no estudien, no sean responsables. No, no. Al contrario, cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, Dios mismo te enseña a amar a la familia, a los padres, a los hijos, al cónyuge, al trabajo, a los estudios. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que te va a direccionar cómo es que tú tienes que amar correctamente. Pero si tú comienzas a amar más las cosas, más las personas que a Dios, entonces no estamos viviendo una vida agradable a Dios. Porque hay gente que ama más el dinero, que ama más a la propia familia que a Dios. ¿Por qué? Le da más importancia en esta vida. Más vale lo que te diga el hijo, lo que te diga el esposo, el padre, a lo que te dice Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, estás llevando una vida agradable delante de los ojos de Dios. Dios sonríe cuando confiamos plenamente en Él. O sea, cuando tenemos nuestra fe puesta en Él. A pesar que Noé se demoró cerca de 120 años construyendo el arca, la gente se burlaba de él, la gente se mofaba de él, no había lluvias, el mar estaba lejísimos donde estaba construyendo el arca. Sin embargo, él siguió confiando en esa palabra que Dios le había dado, que construye esa arca, y él estaba confiando en esa palabra. Y como él confía en esa palabra, eso se llama fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle al Señor. Sin fe es imposible que Dios se agrade de nosotros. Sin fe es imposible que Dios sonría al vernos. Por eso que nosotros, si queremos que Dios sonría al vernos, primero ámalo por encima de todas las cosas. No importa las circunstancias, ámalo por encima de todas las cosas. Si quiere que Dios sonríe al verte, créele a Dios. Aunque las circunstancias te digan lo contrario, tú sigue confiando y sigue creyendo en Dios, así como lo hizo Noé. No llovía, el mar estaba lejos, la gente se burlaba de él, pero él confió completamente en Dios. Y eso alegraba el corazón de Dios. También nos dice, Dios sonríe cuando lo obedecemos. Tú lo amas a Dios, tú tienes fe en Dios, y cuando tú obedeces a Dios, Noé obedeció a Dios aun cuando las circunstancias no eran muy buenas. No le estaba yendo bien, estaba en un lugar lleno de pecado, lleno de maldades. Lo que Dios le estaba pidiendo era irracional. ¿Por qué? Porque al construir una arca donde nunca llovía y donde el mar estaba lejísimos, y no solamente eso lo iba a llevar por unos meses o unos años, son 120 años que mantuvo su amor a Dios, que mantuvo su fe en Dios y que mantuvo su obediencia en Dios. Entonces Dios, por eso que se agradó de Noé. Y la pregunta es, ¿tú estás amando a Dios de la manera que Dios espera que tú lo ames? ¿Tú estás confiando, creyendo en Dios de la manera que Él espera que tú confíes en Él? ¿Tú estás obedeciendo a Dios aún a pesar que las circunstancias no se dan de manera favorable? ¿Tú estás obedeciéndole a Dios o solamente obedecemos cuando nos conviene obedecer? Por eso que el texto bíblico nos habla que Noé no solamente era un hombre de la historia que construyó un arca. No, Noé fue un hombre que amó a Dios por sobre todas las cosas. Noé fue un hombre que confió en Dios aun cuando las circunstancias le eran adversas. Y Noé también fue un hombre que obedeció a Dios aún cuando las personas eran malas y perversas y no había razón alguna. Aún Noé prefirió obedecer a Dios con todo su corazón. Dios sonríe cuando le alabamos y le manifestamos gratitud continua. ¿Qué pasó cuando pasó todo el diluvio?
los 40 días y 40 noches, el agua inundando, y cuando el barco encalló y el barco se detuvo, y cuando Noé pudo bajar de esa arca, lo primero que hizo, dice la palabra de Dios, Noé fue adorar a Dios. Fue adorar a Dios. En el Salmo 69, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerros que tiene cuernos y pezuñas. Dice la Biblia: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas, y agradará a Jehová más que cualquier sacrificio. Entonces, entendamos una cosa. Cuando tú tienes un corazón agradecido, a pesar que las circunstancias quizás no vayan a favor tuyo, a pesar de que estés pasando momentos difíciles o momentos apremiantes, cuando a pesar de eso tú alabas y adoras el nombre de Dios, Dios se agrada de ti. Hemos hablado de que tienes que amar a Dios, que tienes que confiar en Él. Hemos hablado que tienes que obedecerlo a Dios y hemos hablado que tienes que alabarlo a Dios. No importa las circunstancias. Mira, las circunstancias pueden ser buenas o malas, eso no importa. Tú y yo estamos llamados a alabar, a adorar, exaltar el nombre de Dios. No solamente cuando las cosas nos vayan bien, porque si no seríamos personas, digamos, que se mueven por las circunstancias. Si nosotros no nos movemos por las circunstancias, nos movemos porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Lo amamos, creemos en Él, lo obedecemos, lo alabamos con todo el corazón. Y Dios sonríe cuando usamos todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades para honrar su precioso nombre. Dios disfruta de cada detalle de tu vida. Disfruta de tu autenticidad, de verte usar todas tus capacidades y habilidades, todo lo que Dios ha puesto en ti. Cuando tú lo usas, por ejemplo, tú eres un carpintero y haces un trabajo disfrutándolo, disfrutas tu trabajo, haces bien como para el Señor tu trabajo, Dios disfruta al verte. Dios se alegra al verte. Tú eres, digamos, un ingeniero en cualquier rama en la cual estés trabajando. Cuando tú disfrutas lo que haces, cuando tú haces las cosas como para el Señor, lo haces con amor, porque estás usando tus habilidades intelectuales, tus habilidades de repente en hacer cosas, en crear cosas, tú comienzas a usar todo lo que Dios te ha dado. Dios disfruta ese momento. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la función y el rol que Dios te ha dado, usando todas las capacidades, habilidades, destrezas. Eso Dios se alegra cuando te ve, cuando le sirves a Dios y usas tus dones, tus talentos, tus capacidades, los ministerios que Dios te ha dado, tú lo pones al servicio de Dios y lo usas, tú estás siendo del agrado de Dios. Ahora, Dios te ama y Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. Dios sabe que tú no eres perfecto y que cometes tus errores, pero te ama más de lo que alguien te puede amar en esta vida. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por aquellas personas que buscan agradarle a Dios. En el Salmos 37, versículo 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Entonces, Dios va a ordenar nuestros caminos poco a poco. Nadie es perfecto en esta tierra, pero sí estamos llamados a adorar, estamos llamados nosotros a amarlo, a creer en Él, a obedecerle. Estamos llamados a alabarle, estamos llamados a usar todas nuestras capacidades para honrar y glorificar el nombre de Dios. Miren, hemos hablado de algunas cosas que hacen sonreír a Dios. Ámalo, créele, obedécele, alábalo y sírvele. Todas estas cosas te van a ayudar a ser un buen hijo de Dios. Todas estas cosas te van a ayudar a crecer en tu vida cristiana y tú vas a ser del agrado de Dios. ¿Qué es lo que hace sonreír a Dios? Lo hemos visto en este día. Dios sonríe, dice: sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, qué áreas de mi vida necesito yo cambiar o mejorar o confiarlas en Dios. Medita en tu corazón, Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. Porque sabe Dios que cuando tú vives una vida agradable a sus ojos, tú siempre vas a disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad. Eso va a estar en tu corazón y eso te va a hacer llevar una vida tranquila y reposada en esta tierra. Entonces tú podrás decir como el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me saciará. Entonces
¿Por qué vas a decir esas cosas? ¿Por qué? Porque estás llevando una vida de acuerdo al propósito de Dios. Estás llevando una vida agradable a Dios. No perfecto, no sin pecado, porque eso no existe, hermano. No existe esa clase de personas. Todos cometemos errores, somos imperfectos. Pero hay que esforzarnos en amarlo, en creerle, en obedecerle, en alabarle y en servirle. Que Dios te bendiga, mi hermano. Espero que esta palabra motive tu corazón a llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios, haciendo sonreír a Dios todos los días que nos vea. Y vamos a darle gracias a Dios en este hermoso momento, agradeciéndole por todo lo que Dios nos dice cada día y pidiéndole perdón por las cosas que no estamos haciendo, aun cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algunas cosas que son correctas a los ojos de Dios y no lo estamos haciendo. Entonces también por ello hay que pedirle perdón a nuestro Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por hablar a nuestros corazones, oh Dios amado. Nosotros hemos sido llamados para llevar una vida agradable delante de tus ojos, oh Dios. Y ayúdanos, oh Dios mío, a amarte por sobre todas las cosas, a creer y a confiar en ti con todo tu corazón, a obedecerte cualquiera que sea la circunstancia o la situación, a alabarte con todo nuestro corazón, oh Dios, en todo momento, ser agradecidos contigo, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, y servirte, Señor, en todo momento, Dios. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, Dios mío. Bendice a mis hermanos, guárdalos, cuídalos, bendícelos en todo tiempo, Dios mío. Si alguno está pasando por momentos de enfermedad, Señor, pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos, Señor, y aleja toda clase de enfermedad de tus hijos, de sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Y trae toda clase de provisión sobre la mesa y las casas de tus siervos, de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, Dios te bendiga. Ya sabes, amigo, de repente a ti se te hace un poco difícil estas cosas. No, Dios te va a ayudar. Deja que Jesús entre tu corazón y haga de ti esa clase de persona que Él quiere que tú seas. Pídele perdón a Dios por tus pecados, pídele que entre a tu corazón, Dios lo va a hacer, te va a perdonar y va a entrar a tu corazón. Y tú vas a ser la clase de persona que Dios espera que tú seas. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos también compartiendo la palabra de Dios. Amén. Un abrazo fuerte de aquí y muchas bendiciones.